Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Les invito a que tomen su Biblia, por favor. En esta tarde vamos a tocar un poquito acerca de uno de los puntos de fe de la Iglesia de Dios Israelita, ya que nuestros muchachos pues están estudiando, están practicando los puntos de fe, ya que sobre eso pues se va a llevar a cabo el evento, tiene que ver con los puntos de fe. Y pues con un poquito, hermanos, que yo creo que les recordemos, porque son 39 y todavía no llegan al 20 o al 21, entonces con un poquito que les vayamos ayudando, recordándoles, pues esperamos en nuestro Dios que ellos también se ayuden de esa manera, y que pues en esos eventos todos sean ganadores, sí, todos sean ganadores, porque de alguna manera pues todos se están esforzando, sí, y esto es de gran beneficio también para todos nosotros. Por lo tanto, entonces hoy vamos a hablar un poquito o recordar un poquito acerca de la oración. Sí, la oración, que es el punto de fe número 20 y que está conectado con el 21 y la oración por los enfermos. Vamos a ir a nuestra Biblia en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, a darle lectura a estas palabras que pronunciaran el divino maestro, el maestro de maestros, después de que algunos de sus discípulos le hubieran dicho: Señor, ¿no nos enseñas a orar? Así como Juan enseñaba a sus discípulos, enséñanos a orar. Ya habían estado un tiempo con él, pero aún así, hermanos, ellos se sentían con esa necesidad. Posiblemente a veces sentían que sus súplicas no llegaban hasta el cielo o hasta los oídos del Padre. Y ellos querían estar seguros. Vamos a leer entonces allí el capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 14, del 9 al 14 de San Mateo 6. Es la oración, diríamos, más famosa y más conocida como el Padre Nuestro. Así que si están allí, leamos todos juntos, y dice el 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. La oración, que, hermanos, algunos sinónimos de esta palabra oración, bien podrían ser como súplica, o sea, una súplica, una petición, podría ser un clamor. Un clamor todavía es una palabra más profunda que una súplica. Un clamor, quizás alguno de ustedes se recuerda, hay un cantito que dice: como el siervo busca por las aguas. ¿Así dice? Como el siervo brama por las aguas. ¿O cómo dice? Busca por las aguas. Así clama mi alma. Así clama mi alma como el siervo. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma. Entonces se entiende que, hermanos, ese clamor viene desde lo más profundo de nuestro interior, de nuestro ser.
Por eso es que una súplica, una petición, un clamor, una plegaria, puede ser también es un acto de adoración. La oración es un acto de adoración a nuestro Dios. Incluso las dos palabritas que están ahí, adoración, oración, o sea. Entonces, en esta plegaria, en esta oración, con esta forma como el Maestro les enseña a orar a sus discípulos, en la mayor parte de esta oración, hermanos, nos damos cuenta de que en su mayor parte lo que nos enseña es que nosotros debemos de pedirle al Padre que nos enseñe a entender su voluntad y a que se haga su voluntad. No tanto, hermanos, suplicamos, no tanto a suplicar por nuestras necesidades, pero ¿por qué? Sino más que nada se suplica que nos enseñe su voluntad y que se haga su voluntad. Y es que tenemos también necesidad de nosotros, pero si leemos el versículo anterior, leímos el 6, si leemos, por ejemplo, el versículo 5, dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Y sigue diciendo, mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora el 7. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Nos damos cuenta entonces de que en la mayor parte de la oración que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos, no les enseña tanto a pedir como por sus necesidades, sino cuando leemos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra. Si en el cielo se hace su voluntad, aquí en la tierra también se debe de hacer. Ya el último pues dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y luego dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es parte de su voluntad. Pareciera que la petición que se hace sobre nuestras necesidades nada más es la número 11, danos hoy nuestro pan cotidiano, y todo lo demás como que está relacionado con su voluntad. Y es que, como leímos en el verso 7, las últimas palabras, el verso 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe nuestras necesidades. Y entonces lo que más debemos de pedirle o clamar a Él es que nos enseñe a hacer su voluntad. Por algo el Divino Maestro dijo ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas vuestras necesidades serán cubiertas. Si lo creemos así, hermanos, así es y así será. No lo está diciendo el hermano Roberto, lo está diciendo el Maestro de Maestros, aquel que se sentó a la diestra del Padre, aquel sobre quien Isaías profetizó en el capítulo 53, si no mal recuerdo el versículo 9, se profetizó que él sería sin pecado.
Y también los santos hombres, después de su muerte, dijeron que él no había pecado, ni había habido engaño en su boca. ¿Sí? Entonces, él es el que lo dijo y su palabra, hermanos, no puede fallar. Por eso es que hay un pasaje que dice, a ver quién se lo recuerda. Si no se lo recuerda a alguien, entonces lo recordamos todos juntos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. A ver, vamos a ver si es cierto. Jeremías 33:3. Muy bien, vamos a ver. Es más, si hubiera un micrófono por ahí, mi hermano Freddy, ¿verdad? Que está por ahí cerca. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice de esta manera, lo voy a leer. Dice, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Cuáles podrían ser esas cosas grandes y dificultosas que nosotros no sabemos? ¿Las cosas de los hombres? Las cosas de Dios, hermanos. Son las que no sabemos y muchas veces no logramos entenderlas. Pero si nosotros clamamos a través de esa oración, de esa plegaria, Él nos puede, Él lo está diciendo, hermanos, el Todopoderoso, Dios, yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas si tú clamas a mí. Así que el clamor, hermanos, o la súplica o la oración es más que pues un simple decir, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, pues necesito que me ilumines. No es una persona como nosotros, hermanos. Es el creador de todo el universo. Y si a veces quizás nos llega a contestar es por nuestra gran ignorancia. Pero Él, creo, hermanos, que desea que se lo pidamos desde lo más profundo de nuestro ser. Aquellos santos hombres, hermanos, como el Señor Jesucristo, cuando dice que clamaba al Padre, a su Padre, clamaba con lágrimas. Y a nosotros a lo mejor nos da pena. Hay algunas congregaciones que lo hacen de esa manera y pues no hay quien se burla de estas personas, porque ellos llegan al altar y están llorando, ¿verdad? Y están clamando a Dios. Dios sabe si lo hacen con sinceridad o no lo hacen con sinceridad. Mas, sin embargo, esa podría ser una manera de cómo nosotros clamaríamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Dice otro pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 19. Salmos capítulo 19. Dice el versículo 1, el versículo 12 dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Pero ahora dice, de esta manera, dice, ahora el Salmo 119, versículo 18. Hay muchas cosas que desde luego nosotros, sin querer queriendo, hermanos, las hacemos. Y dice el Salmo 119, le ponemos uno más, o 100 más, y dice el versículo 18, que está relacionado con el clamor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Posiblemente la mayoría de las personas pedimos más por nuestras necesidades que por el que el Señor nos enseña a hacer su voluntad. Y por eso muchas veces, pues incluso la ley del Señor, pues la desechamos. Pero si le pidiéramos, si clamáramos al Señor con todo nuestro corazón, que nos enseñe el hacer su voluntad, nosotros podríamos ver todas las bendiciones que el Señor podría estar derramando sobre cada uno de nosotros al poner en práctica su bendita ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 139, ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 4, nos habla de que Dios conoce nuestras necesidades. Una vez más dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe, hermanos, de lo que padecemos, qué enfermedad tenemos. Pero Él, hermanos, se deleita más en que nosotros busquemos el hacer su voluntad. Y de lo demás, Él se encarga. Él es el médico de médicos, el doctor de doctores, Él es la medicina. Él sabe de dónde, como dijo alguien por ahí, de dónde cojeas. Él sabe qué miembro está enfermo, qué parte te duele. Y Él, pues Él va a hacer su parte. La oración, tenemos que, hermanos, recordar que no es o no se debe de hacer solo porque es la voluntad de alguna persona común y corriente como yo. Dice la primera epístola a los tesalonicenses, es parte de la voluntad de Dios. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. La oración, el orar, el clamar, es parte de la voluntad de Él. Y dice el verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si debemos de orar es porque esa es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios. Él así lo quiere. Y es que en esa oración nosotros pedimos, clamamos a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Y eso es lo que Él quiere. ¿Cuánto no nos gustaría a todos los que somos padres y que tenemos hijos, pues que nuestros hijos de verdad nos preguntaran, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Qué te haría feliz? Un padre, una madre. Es bien triste todavía cuando pues habemos padres o habemos madres y aún algunos de nuestros hijos están fuera. Más que nada cuando les gusta todavía andar en las parrandas, en la bebida. ¿Y qué es lo que no más quisiera ese padre o esa madre? Que su hijo o su hija estuviera también en la casa de oración, en el camino de Dios. Porque es en donde solamente hay garantía, hermanos, de vida eterna. Así que el orar, hermanos, es parte de la voluntad de Dios. Si seguimos leyendo, ahí en Mateo, entonces, aprendemos también que, bueno, uno de los sinónimos de oración es una acción de adoración. En el hebreo, por ejemplo, vamos a ver. En griego dice proseuge,
proseuge. Por ejemplo, Jesucristo dijo en una ocasión: y todo lo que pidieres en oración, en griego se dice proseuge, y es adoración, viene de oratorio también. Por lo general, hermanos, los pueblos en la antigüedad, aunque ellos podían hacer sus oraciones en donde ellos estuvieran, por lo general buscaban un lugar o construían un lugar al que le llamaban con el tiempo santuario. El pueblo de Israel también construyó un santuario por voluntad de Dios. Y entonces el rey Salomón, después de que se construyó este santuario, él dijo, por ejemplo, estas palabras en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, dice el versículo, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Un lugar, hermanos, que se eligió para la oración, para el servicio a Dios. Con el tiempo, esta casa, dice la Biblia, que se le llamaría casa de oración, casa de oración. La oración es una acción de adoración también. ¿De qué manera nosotros adoramos a Dios? Cuando elevamos nuestro clamor. Es que nosotros, hermanos, nos venimos a convertir en ese templo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así como se eligió ese lugar, se erigían esos lugares, hermanos, se construían esos lugares. Todos los pueblos de la tierra construían sus lugares sagrados. También el pueblo del Señor construyó su lugar sagrado, desde donde clamaban al Señor y desde donde dijo el rey Salomón, bueno, le pidió al Señor que cuando su pueblo clamara desde ese lugar, Él lo escuchara. Y nos damos cuenta, hermanos, de que aquí también cada uno de sus hijos y sus hijas vienen a ser o venimos a ser como ese templo. Sí, ese templo. Y que cuando nosotros, hermanos, cada vez que nosotros clamamos a Dios, es una ofrenda que le hacemos al Señor, de tal manera que cuando leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, es como un sacrificio, una ofrenda de amor que ofrecemos al Señor al clamar a Él. Dice Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros, hermanos, hacemos ese acto de adoración, ofrecemos todo nuestro ser, y cuando desde este templo clamamos a Dios, nuestras oraciones vienen a representar esos aromas de esos sacrificios que se ofrecían en la antigüedad también.
y llegaban con un perfume, o sea, ante la presencia del Señor. Aquí también dice que cada vez que nosotros ya nos ofrecemos, dice que nuestras oraciones llegan al Señor como esos perfumes. Dice, teniendo cada uno arpas y copas llenas de oro, de perfumes, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones llegan allá. Ahora, para que nuestro clamor pueda llegar hasta el Padre, en nombre y en la autoridad de quién debemos de hacerlo, muchachos. Lo debo de hacer en el nombre de Pedro, de Juan o de Pablo. ¿De Cristo? Muy bien. En el nombre de Jesús, de Cristo. Vamos a leer allá en San Juan, capítulo 14, versículo 14. San Juan 14, 14. A ver, si nuestro hermano Arnulfo Franco nos ayuda con el micrófono. San Juan 14, 14, ¿qué nos dice? Sí, dice San Juan capítulo 14, verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gracias, mi hermano Arnulfo. Yo lo haré. Si algo pedimos en el nombre o por la autoridad de Cristo Jesús, yo lo haré. Y no es mi palabra, hermanos, es la palabra de Jesucristo. Allí en el capítulo 15, hermanos, hay algunos requisitos, ¿ok? Hay algunos requisitos que se nos piden, que debemos de poner en práctica para que esa ofrenda de amor, ¿sí?, ese acto de adoración pueda ser tomado por nuestro Padre Celestial, ya que en la antigüedad pues nos dábamos cuenta de que todo el mundo podía ofrecer sacrificios, todo el mundo podía llevar ofrendas, pero tenían que llenar ciertos requisitos. Aquí, por ejemplo, en San Juan, capítulo 14, verso 14, ya leímos que si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Ahora dice el capítulo 15, versículo 7. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. ¿Cuál es uno de los requisitos? Si estuviereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis. Parece que es algo bien fácil, ¿no? Es solamente seguir el ejemplo de Jesús. Si estuviereis en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y yo lo haré. Cuando regresamos un poquito allí al capítulo 14, dice, por ejemplo, el versículo 12, 13, antes del que leímos anteriormente, dice el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, bueno, entonces uno de los requisitos, hermanos, uno de los requisitos es que lo debemos de hacer a través de Jesucristo, ¿ok? No a través de Pablo, no a través de Pedro, no a través de Juan, sino a través de Jesucristo, ¿ok? Otro requisito es que es necesario que sigamos el ejemplo del Maestro.
porque Él es el único que va a presentarse ante el Padre y decirle, pues, concédele. Si te está pidiendo sanidad, pues, sea sanado. Él es el único, hermanos, que puede pedir por nosotros. Y Él dice que está dispuesto a concedernos ese clamor, esa petición. Ahora, otros requisitos que son muy importantes para que la oración o ese acto de adoración pueda ser aceptado por nuestro Padre Celestial es que debe de hacerse o debe de ir en humildad. ¿Ok? Dice el rey David allá en el Salmos capítulo 10, versículo 17. A ver ahora si nos ayuda nuestra hermana Vicky. Salmos capítulo 10, versículo 17. Solo voy a ir dando, aunque sea un texto, nada más para recordar y que pueda ser de ayuda en algo, hermanos. ¿Cómo dice Salmos 10, 17? El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén. Amén. Hermanos, nosotros, por ejemplo, debemos de siempre de ser como ese siervo, dice, que busca, sediento por las corrientes de las aguas, pues saciar su sed. Así también nosotros, hermanos, si nos acercamos a nuestro Dios, ¿verdad? Sedientos, aceptamos que necesitamos conocer su voluntad, porque queremos hacer su voluntad, hermanos. No para complacernos a nosotros mismos nada más, no para, pues, saciar nuestros propios, deseos, o para cubrir únicamente nuestras propias necesidades. Si nos acercamos al Señor con ese corazón humilde, hermanos, el de conozcamos más su voluntad y que podamos hacer su voluntad, hermanos, aquí, bueno, esa es una garantía. Si siguiéramos leyendo, el rey David, o sea, dice que el Señor escucha su oración cuando Él lo hace de esta manera. Otro requisito dice que debe de hacerse en santidad. Cuando estamos hablando, hermanos, de estos requisitos, podríamos imaginarnos también a esos sacrificios, a esos presentes que se le ofrecían a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, el sacrificio de Abel o la ofrenda de Abel y Caín. La Biblia dice que uno lo hizo con fe y el otro no lo hizo con fe. Uno lo hizo con fe y el otro lo hizo sin fe. Entonces, la fe también es necesaria en esta ofrenda de amor, en este acto de adoración que nosotros elevamos a nuestro Dios. Dice ya en San Mateo capítulo 21, versículo 22. Ahora, ¿dónde está el micrófono? A ver, nuestra hermana Malena, a nuestro hermano Lázaro. A ver, Mateo capítulo 21, versículo 22 es otro requisito. Y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Amén. Y todo lo que pidamos en oración o clamando al Señor, creyendo, o sea, ¿sí? Con fe, dice que lo vamos a ¿qué? A recibir. Una vez más, no lo está diciendo, hermano Roberto, no son las palabras de un hombre, ¿verdad? Que no es el Hijo de Dios. Él se compromete a cumplir su palabra. Y yo creo que hay más de uno o de una aquí entre nosotros que se ha dado cuenta de que no le falla. El Señor no falla. Si el Señor Jesucristo no falla, mucho menos el Padre, hermanos. Ellos son bien cumplidores a su palabra.
Así que ese es uno de los requisitos una vez más. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. Es necesario que creamos, hermanos, que lo vamos a recibir. Claro, si estamos siguiendo el ejemplo del Maestro. ¿Sí? Si estamos siguiendo el ejemplo del Maestro. Y si lo hacemos mayormente pidiéndole que nos revele, nos ayude a hacer su voluntad, a conocer su voluntad. Ya que en los tiempos de Jesucristo, hermanos, como en estos tiempos y en tiempos pasados, pero mayormente en los tiempos de Jesucristo, Él anduvo, dice que de aldea en aldea, haciendo sanidades y muchos milagros, y sin embargo hubo algunos lugares en donde casi no pudo hacer ningún milagro. Y la Biblia, por ejemplo, dice que era por la falta de fe, no de Él. Es increíble, ¿no? Muchas veces, sí, nuestra fe, la fe del que va a orar es muy importante, ¿ok? Pero también la fe de aquel que desea ser sanado también es muy importante. Ahora, a veces, hermanos, aunque uno no tenga fe, pero el otro sí tiene fe, sí, pues ocurre o se concede la petición. Por ejemplo, hubo quienes levantaron muertos, y un muerto, pues, ¿cómo iba a creer? ¿Cómo iba a decir, sí, creo? Ya no está consciente. Pero ahí se vio la fe de aquel que, hermanos, pues clamó a Dios. Y entonces el muerto se levantó. En otras ocasiones se muestran a ambos vivos. Por ejemplo, en una ocasión llevaron a un muchacho, 4. Aquel no creía, pero aquellos sí creían en Jesús. Este no podía caminar, este muchacho. Le dijeron, sí, te vamos a llevar. No creía que él pudiera ser sanado, pero aquellos 4 sí tenían fe. Y lo llevaron, hermanos, y Jesús lo sanó ya cuando estuvo ahí. Aquí en San Mateo capítulo 13, versículo 58, dice de esta manera, Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. En San Marcos 6:5, San Marcos capítulo 6, versículo 5, dice, y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Es necesario que nuestra oración, hermanos, nuestro clamor, vaya con fe. Ok, ya vemos que dice que debemos de orar en humildad, debemos de orar con fe. Debemos de orar también, debe de ir con santidad. Dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ya estamos viendo algunos de los requisitos que dice que Jesús debe de vivir en nosotros, sus palabras en nosotros. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esto, hermanos, pues una vez más no lo digo, no son mis palabras. Nosotros solamente estamos leyendo, ¿sí? Estamos aprendiendo. Y esto nos puede suceder a quien sea.
Que el apartar el oído, pues sabemos que tiene un significado mucho más que, pues hablar de estas orejas. La Biblia en repetidas ocasiones dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más que nada, pues está refiriendo al corazón, que debe de estar atento. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y cuando uno se pone a pensar, hermanos, por ejemplo, si para nosotros es delicado, ¿cuán no más delicado podría ser para aquellas personas que dicen: los que guardan la ley están malditos? O aquellos que dicen que por la ley. O sea, es bien delicado, es bien triste, hermanos, es bien doloroso. En una ocasión alguien me decía, dice: yo creo que aquellas personas también tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando veíamos, hermanos, algunos cultos de estas personas, pues decían que el puerco se puede comer. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede, hermanos, estar en alguien que dice que la ley de Dios, pues ya no? Sí es delicado, hermanos, sí es delicado. Así que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nosotros mismos podríamos caer en algún momento en estas transgresiones, desobedeciendo la ley de nuestro Dios. Y entonces nuestro acto de adoración, pues también podría quedarse por ahí en pausa. Por ahí está, detenido, ¿sí? Y no puede ser entregado hasta que nosotros pues cambiemos, modifiquemos esa forma de ser. ¿Qué otras cosas, hermanos, podríamos nosotros pues seguir aprendiendo acerca de lo que es la oración? Bueno, cuando se habla de los enfermos, la oración por los enfermos, ya desde la antigüedad se tenía esta buena costumbre en el pueblo de Dios. Encontramos, si tocamos unos dos hechos, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 21. Dice de esta manera: y midióse sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío. Dice: y clamó a Jehová. En el Antiguo Testamento se escucha mucho esta palabra, clamor. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová escuchó la voz de ¿qué profeta era? Hermana Blanca. A ver, se parecen. Hay un Elías y un Eliseo, ¿verdad? Elías, sí, así es. Entonces el Señor escuchó la voz de Elías. Dice la Biblia que Elías se tendió sobre el niño. No lo vayamos a querer hacer, ¿no? Porque dicen que hay algunos que lo hacen a veces, como que se acuestan sobre el niño. Yo solo he escuchado un caso en una noticia que salió en la televisión, de una señora que se alivió, dio a luz, y su niño dice que murió cuando nació, y que le dijeron pues está muerto, y que entonces ella dijo no, déjenmelo aquí, y no recuerdo exactamente qué tiempo, pero que ella, hermanos, se lo puso así, se lo repegó bien en su cuerpo, el cuerpecito del bebé, y que el niño volvió. O sea, como que le dio un calor, o sea, se entiende como que le dio calor, algo así al niño, pero el niño, o sea,
volvió. Los médicos ya le habían dicho que pues, estaba muerto, y la máquina pues decía que estaba muerto, ¿sí? Pero el niño, o sea, volvió. Entonces, digo, todavía no sé si esta persona haya sido cristiana, no sé si esta persona haya escuchado del caso de Elías y lo haya querido intentar, o simplemente, hermanos, pues su amor, ¿verdad? Y su fe hacia Dios, ¿verdad? Que le devolviera la vida de su criatura. Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que sucedió ahí, por qué sucedió. Entonces, aquí vemos a Elías en San Marcos capítulo 6, versículo 13. San Marcos capítulo 6, versículo 13, nos dice de esta manera: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Además de que los discípulos echaban demonios, dice que ungían a muchos enfermos con aceite y sanaban. Sí, San Marcos 6:13. Bueno, esta es una costumbre, buena costumbre, hermanos, que era parte de la voluntad, es parte de la voluntad de nuestro Dios también. Ahora, hermanos, hubo ocasiones en que los discípulos no pudieron hacer ciertas cosas y le preguntaban al Señor, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y el Señor, hermanos, en una ocasión les dice, cuando no podían lanzar un demonio, ¿verdad? No podían sanar a un muchachito, a un niño. Y entonces dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. No sale sino con oración y ayuno. ¿Y a cuántos a lo mejor no nos gusta ayunar, verdad? Sí, pero hermanos, si le creyéramos a Jesús, las cosas pueden ser tan fáciles, como por ejemplo uno de mis hijos me hacía una pregunta: ¿por qué en el Antiguo Testamento pues se mataba y Dios mandaba matar? ¿Y por qué de repente como que surge un cambio y ahora ya no podemos, o sea, cuando se habla de la lucha espiritual, ¿por qué ya no podemos matar en una guerra? Y hermanos, la respuesta la podríamos hacer muy trabajosa, cuando también puede ser muy sencilla y muy simple y muy fácil. Pues simple y sencillamente porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Simple y sencillamente, y si nosotros creemos en Jesús, y si Jesús lo dijo, hermanos, por eso lo hacemos, o ya no lo hacemos porque Jesús lo dijo. Y en el Antiguo Testamento, ¿por qué sí? Pues porque Dios lo dijo. Cuando Él hablaba directamente, hermanos, Él decía, maten a esos hombres, a esos niños, a esas mujeres, maten los animales. Él lo decía directamente, no era un hombre el que daba la orden, era Él directamente cuando se manifestó en aquellos tiempos, se manifestaba. Llegó un tiempo en que ya su pueblo, pues, los que hacían esas cosas en la antigüedad, querían, o sea, sus descendientes como que querían seguirlo haciendo. Pero Dios ya no se manifestaba ahí. Entonces, ¿por qué hay así? Porque Dios es el dueño de la vida y Él cuando decía, se la quitas, o es más, Él se las quitaba. Él la quita y Él la da y a quien Él quiere y quien le puede decir algo. Pero ahora, hermanos, nosotros, ¿por qué ya no matamos? Simple y sencillamente porque dijo Jesucristo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sed como vuestro Padre Celestial. Así de simple y así de sencillo puede ser la respuesta, hermanos. Entonces también, así en estos casos, hermanos, en esta buena costumbre, ya vimos en el Antiguo Testamento un caso, ya vimos aquí en San Marcos los discípulos y que usaban del aceite. Nos damos cuenta de que es necesario que, hermanos, el que quiera ser sanado tiene que tener fe. Sí, tiene que tener fe.
Porque si alguien, por ejemplo, hermanos, clama a Dios, pero no tiene fe, no va a ser sanado. Si no cree, o sea, es necesario que reconozcamos entonces. Hubo un hombre, hermanos, aquel padre del mismo niño que tenía esa enfermedad, ese demonio, cuando los discípulos no pudieron expulsarlo, y Jesús le dijo, ¿crees? ¿Y qué dijo el hombre? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Como que medio dudaba, así como aquel hombre que decía, sí, creo, y se tapaba un ojo para ver si de veras había sucedido, ¿no? O iba a suceder. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. O sea, fue humilde, ¿sí? Y pues reconoció, como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro, como, Señor, tú sabes que te amo. En el fondo, o sea, tú me conoces. Tú sabes que te amo. Y sí, él amaba a Jesús, hermanos. Por eso es que ya en Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, la oración por los enfermos, claro que es parte de la voluntad de nuestro Dios también, hermanos. Solo que tanto el que va a orar como el que va o el que hace la petición, hermanos, tiene que tener fe. Dice Santiago capítulo 5, para ir finalizando, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué podría ser una aflicción? ¿Qué cosa nos podría afligir? ¿Está alguno triste? Como seres humanos nos entristecemos por muchas cosas, hermanos, por muchas situaciones. Incluso por cosas que pueden pasar aquí entre nosotros como familia espiritual, nos entristecemos. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que dice Dios que hagamos? Orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido, triste? Haga oración. Aquí se hace alusión a la oración, en el Antiguo Testamento más al clamor, o sea, clame al Señor, clame a Dios, y Dios le va a hablar, Dios me va a hablar, hermanos, Dios me va a conceder mi clamor. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, pero si casi no sabemos salmos. Bueno, pues cante cantos entonces. Sí, cante cantos. Hay hermanos o hermanas que dicen que todo el tiempo andan cantando, están bañando y están cantando, y están en la cocina y están cantando y pues a veces los que como que no nos gusta mucho dicen, ya apaga esa grabadora, ¿no? Todo el tiempo estás cantando. Pues es que está alegre, el hermano está alegre, la hermana. Y pues es lo que dice el Señor, está alegre, pues cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En una ocasión decía un hermano ministro, dice, hermanos, dice, de algo que muchas veces yo me he dado cuenta, dice, a mí me gusta ungir a los enfermos, pero de algo que muchas veces me he dado cuenta es que casi que siempre el que está enfermo no llama. O no dice, hermano, quiero que me unja o ore por mí. Por lo general son los que a veces nos preocupamos por el que está enfermo. Y dice, eso para mí puede significar a lo mejor que no tiene fe o no confía en la oración, porque por lo general lo hacen otros hermanos. Y la Biblia, hermanos, pues dice que si está uno de nosotros enfermo, nosotros somos los que debemos de decirle, pues hermano Marco Santiago, hermano Lázaro, hermano Roberto, hermano Tomás, o sea, quiero que ores por mí. Sí, tengo esta necesidad y quiero
que te unas a mi plegaria, a mi súplica, a mi ruego, a mi clamor. No significa que únicamente uno va a orar, ambos van a orar, hermanos. Y la Biblia dice que cuando se unen, ¿cuántos? 2 o 3, y en el nombre de Jesucristo, hermano, dice que hasta el diablo huye, hermano, se aleje de ahí. Sí, porque es una oración pues poderosa, ¿no? Sí, y eso pues, lo dijo Jesucristo, no son mis palabras. Cuando Jesucristo bajaba del monte, dice que el diablo, hermanos, que iban aquellas personas que querían hacerle daño, venían por allá y llegaban, pero ya arrodilladas ante él, porque él iba bien, hermanos, consagrado, bien santificado, o sea, había estado pues platicando con su padre, clamando a su padre. ¿Quién sabe qué era lo que veían los demonios en él? Tal vez como el pueblo de Israel cuando Moisés subía a hablar con el Padre. Dice que cuando él bajaba, él no se daba cuenta, pero el pueblo dicen que huía de él porque tenía un resplandor, su rostro resplandecía. Y ya entonces él se cubría con un velo. Pero mientras no, el pueblo tenía miedo de acercarse a Moisés, porque había estado en la presencia del Señor. Les invito, amados hermanos, que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Este es un poquito, hermanos, un poco que hemos recordado sobre la oración. Que nuestro Dios pues siga bendiciendo a cada uno y paz a vosotros.